En este episodio hablamos de salud mental, burnout, depresión, ansiedad. Quédate porque estuvimos con la doctora Juliana Vergel y aprendimos muchísimo alrededor de este tema. Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Simplemente Somos. Tenemos una invitada muy especial y un episodio que sabemos que lo vamos a disfrutar muchísimo, tanto Diana como yo, y esperamos que nuestra invitada también lo disfrute mucho. Estamos con la doctora Juliana Vergel. Ella es mamá, es médica psiquiatra con énfasis en salud mental perinatal y está en formación actualmente en EMDR. Juli, bienvenida, qué alegría que estés aquí. Ay, muchas gracias por esta invitación tan especial. Estamos muy contentas, yo estoy muy contenta por tenerte aquí. Después iremos profundizando un poquito en el tema. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es EMDR? Solo por curiosidad, porque no es el tema seguramente. Total. No, sí, yo sé, no. Pero MDR es un tipo de terapia que se utiliza y que fue creada pues para hacer como énfasis en las personas que han sufrido traumas. Inicialmente, pues se creó enfocada en pacientes que habían tenido estrés postraumático y abuso sexual. Pero hoy en día se sabe que es un tipo de terapia que se puede utilizar para cualquier tipo de trauma y no necesariamente tiene que ir asociado como a una enfermedad mental. Es decir, todos pudimos tener en algún momento de la vida algún evento que nos generó trauma o que nos generó un impacto muy importante y que de alguna forma, cuando pasan los años y eso no lo procesamos y queda ahí, y muchos años después, por cualquier motivo, algo nos recuerda eso, sea un olor, un sonido o una vivencia similar y eso, se nos pueden venir un montón de emociones, sensaciones en el cuerpo, memorias, recuerdos y todo, que nos hacen pensar como, ¿qué me está pasando? ¿Cierto? Y de hecho, en enfermedad mental, en depresión, ansiedad y demás, se ha visto que algunas veces estas patologías parten de recuerdos traumáticos que no han sido procesados. Entonces, lo que se busca con este tipo de terapia es justamente traer esas memorias, traer el pasado al presente para hacer una consolidación de la memoria y así permitir sanar ese trauma. Entonces, Juli, para ir entrando en materia, entremos desde lo general, porque usualmente cuando hablamos de salud mental se hace mucha referencia a enfermedad mental, como si fueran lo mismo, y obviamente hay una línea muy delgadita entre una y otra, pero entendamos un poquito mejor a quién hace referencia este término. Mira, esa pregunta, como yo sé que es pregunta obligada, quiero leer de hecho textual la definición de la OMS de salud mental y que de paso nos cuestionemos si en realidad tenemos salud mental, ¿cierto? Porque ellos la definen, me van a perdonar que saqué el celular, no me la sé, Todas pero las bueno, ayudas se valen. la define como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar a su comunidad. Yo creo que, pues siempre he pensado que esta definición que da la Organización Mundial de la Salud es muy ambiciosa, porque lograr como ese estándar donde todo te fluye y todo es muy bien hecho y puedes aportar y estar bien y tranquilo y no sé qué, me hace pensar que en realidad en algún momento de la vida todos hemos flaqueado en términos de la salud mental. Total. ¿Sí? Entonces, creo que ahí responde un poquito a tu pregunta. Es como ese bienestar en todas las áreas Como de las tu vida. dimensiones del ser. Exacto. Y que con eso que dices, de acuerdo, y es entender que puede que sea un término muy valioso en la medida en la que busca que ese ser humano se expanda en sus diferentes dimensiones y pueda impactar de manera positiva, De acuerdo. lo cual no significa que sea un estado emocional lineal.
que es un Exacto, poquito lo que estás diciendo, como que, exacto. claro, yo puedo sentirme expandiéndome y no necesariamente estar todo el tiempo en un estado de equilibrio emocional. Sí, sobre todo porque hoy en día estamos en una sociedad que nos exige demasiado y sobre todo a las mujeres y nos exige como una perfección en todo. Entonces, tienes que rendir, digamos, como mujer en este caso, perfecta como mamá, perfecta como pareja, perfecta como empleado, trabajadora o profesional, y todo lo tienes que hacer supremamente bien, no te permite como equivocarte. Entonces, en los momentos donde tú flaqueas es como que te señalan, oye, no lo Ujú. estás haciendo bien, tienes que hacerlo bien. Y eso conlleva unos niveles de estrés muy altos. Entonces, a eso me refería también, que de alguna forma esta sociedad de hoy en día que nos presiona tanto a todas las personas, porque no solamente obviamente a las mujeres, a los hombres también, por supuesto, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, hace que cada vez sea más difícil lograr tener o cumplir en cada persona esta definición de salud mental. Y sobre todo ahí haces como referencia a algo que yo siento que a veces la sociedad es como, bueno, funcione. Usted Ujú. es funcional, entonces prácticamente digamos que la mayoría Aporte. somos funcionales de alguna manera, pero ¿a qué costo? Pues, Ujú, ¿qué es lo que nos está costando esa funcionalidad y esa productividad? Porque de podemos acuerdo. que seamos funcionales, productivos, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el sentir? Que ahí es donde nos quedamos cortos porque normalizamos muchas cosas, como usted se está despertando, se está bañando, está cumpliendo con sus funciones, entonces está bien. Ujú, Entonces, a veces, muchas veces no identificamos esas partes donde estamos flaqueando y estamos mal porque estamos funcionando De y acuerdo. realmente no, estamos mal. Liz, mira, y sabes que a propósito de lo que tú estás diciendo, hay algo que está pasando con muchísima frecuencia y que cada vez lamentablemente llega más a consulta y son los casos de burnout. ¿Qué es el burnout? Básicamente, como el nombre lo dice, la gente se quema, ¿sí? Y si bien este es un diagnóstico que está más enfocado como al ámbito laboral, lo podemos aplicar también en otros contextos. Yo también he hablado en algunos momentos del burnout materno, estas mujeres que se dedican 24/7 a 100%. la maternidad y solo a Ujú. eso y se queman en eso, ¿cierto? Y porque pierden otras cosas, otras facetas de su vida. Pero digamos que lamentablemente en esta sociedad, volviendo al tema, donde te están sobreexigiendo en tu trabajo que tú eres un número y tienes que cumplir metas a costa de lo que sea, no importa cómo estés, cómo te sientes, si estás bien o mal, usted tiene que responder, así tenga que trabajar horas extras, así dejes de pasar tiempo con tu familia, porque tengo que trabajar, porque tengo que sostener a mi familia y demás. Eso está llevando a que las personas consulten absolutamente quemadas. Y esto, eh, cuando no hay como cambios en el estilo de vida, donde tú dices, oye, trata de bajarle, trata de sacar tiempo para ti, trata de reconectarte con quien tú eres, de disfrutar cosas y hacer cosas que no haces porque no tienes tiempo, puede llevar al desarrollo de psicopatología. Entonces puede ahí empezar a presentarse cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, desencadenados desde toda estas situaciones que no se manejan pues en términos de lo laboral o de lo familiar. Bueno, yo tengo una pregunta ahí, Ujú. porque yo me autodiagnostiqué con burnout hace unos Muy años. bien, sigan ese consejo. No, no, sigan, por favor, gracias. Mire, Eh, pero cuando estaba trabajando en Estados Unidos, trabajaba en un instituto de inmunología y desarrollo de vacunas y yo empecé a experimentar que yo llegaba a la oficina y veía el computador y el cerebro no me conectaba con las manos. O sea, Claro. era una cosa impresionante. Entonces, yo sabía que tenía unas tareas, que tenía que cumplir con unas cosas, pero yo ponía toda mi voluntad y no era capaz. De hecho, me sentaba y me costaba prender el computador. Miraba la pantalla y yo decía, ¿qué es? Miraba la agenda, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ujú. Entonces me paraba, iba por un café, volvía y otra vez. O sea, se me dificultaba mucho y yo ya sentía un rechazo muy grande como por ese espacio, o sea, todo me estorbaba. Y digamos que, por ejemplo, mi carga laboral no era tanta. Yo digo que la estimulación en cuanto a lo que estaba haciendo y como la atención y lo que estaba escribiendo como unos artículos, una investigación y no me sentía
valiosa, validada, respaldada de alguna manera, empezó como a hacer mella, como, ¿para qué estoy haciendo esto? Ujú. Entonces, pues quisiera saber si realmente esto puede ser válido, que no puede ser, pues no fue de una carga laboral alta, pero sí de una El sensación, ambiente. sí, como del ambiente. El ambiente también era laboralmente muy tóxico, realmente era un cubículo, yo no tenía contacto humano prácticamente en todo el día. O sea, era una cosa impresionante, yo me sentía muy aislada. Y cuando llegaba a la casa yo empezaba feliz. O sea, yo llegaba, cocinaba, arreglaba la casa, estaba con mi hijo, con mi esposo. Y pasó un tiempo así y yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una depresión? ¿Esto no? ¿Esto es qué? Entonces mi esposo me decía, no, depresión no es, porque cuando tú llegas a la casa tienes un ánimo totalmente diferente. Ujú. Eso no es. Entonces yo dije, ¿entonces qué es? Entonces empecé a buscar y bueno, es burnout. O Ella sea, empezó a estaba buscar en en... En Google, no lo Google, hagan. doctor Google, doctor Doctor Google. Google, no lo hagan. Eh, pero empecé a ver, no tenía ni idea, o sea, yo no sabía que existía el término burnout. Ni te capacitan en las empresas como decir como, bueno, identifique cuando esto le está Ah, pasando o alguna, pues porque Ujú. debería de existir algo así, que a uno le dijeran, mira, ten en cuenta si te está pasando eso, levanta la manito y, pues evaluamos qué es lo que está sucediendo. De No acuerdo. tenía ni idea. Afortunadamente, en mi caso particular, eso fue antes de la pandemia y comenzamos pandemia y siento que la pandemia y ese cambio de vida a mí me salvó, pues porque me sacó de ese espacio que para mí era muy tóxico, muchos les pasó exactamente lo contrario, em, pero también quería saber si eso se puede dar así, ese burnout, no de la carga laboral, sino como de esa motivación que tienes por ir a trabajar. Juli, yo me quiero juntar un poquito, pues hilando ya con eso que dice Liz, y es, bueno, si hace parte del burnout, pero también identificar cuando tú dices quemar, ¿cierto? Como que no es tan claro para quienes nos estén escuchando y es, bueno, ¿qué otros síntomas o qué otras sensaciones pueden haber ahí? Yo también, pues estuve diagnosticada con burnout. Es que mi psiquiatra no quiere que yo diga que ella fue la que me acompañó en ese proceso, pero ya lo dije. Entonces, yo digamos que lo viví muy diferente a lo que Liz está contando, pero antes de contar yo lo que viví, sí me gustaría que hilaras lo que Liz nos está contando, con qué otros síntomas podríamos ver y entonces decir, ay, espérate, tengo que levantar la mano aquí. Sí, mira, digamos que en términos de lo laboral, las personas empiezan a sentir como rechazo al trabajo, ¿cierto? Entonces no quiero ir a, para mí levantarme para ir a trabajar me cuesta, no quiero, no siento un buen ambiente, se vuelven más reactivos o más irritables frente a si tienen un jefe o lo que sea, o a los compañeros, como que ven que hay un cambio en el ánimo en la persona, o sea, tú no eras así, ¿qué te pasa? Porque ahora te decimos cualquier cosa y como que te enojas Reaccionas. o estás más sensible, ¿sí? Son como cosas que pasan frecuentemente asociados al burnout, sobre todo esa sensación de no quiero trabajar, no quiero continuar en ese trabajo, no me siento bien ahí. Yo creo que en el caso de Liz también puede haber una cosa muy desde lo cultural. Pues finalmente en Colombia somos más unidos, bullosos, ruidosos. Así tú estés en un cubículo y trabajas en tu cubículo, siempre vas a tener el vecino echándote Sí, el sí, claro. chisme, lo que sea. En cambio, aquí no se estaba presentando eso, estabas absolutamente sola y aislada. Entonces, también puede ser que esa parte cultural te estuviera influyendo de forma importante en el desarrollo como de tus síntomas. Estabas Ujú. sola, aislada y eso empezaba a hacer que te sintieras como por qué estoy acá y qué estoy haciendo y si vale la pena lo que estoy haciendo. Entonces, probablemente sí hubo algo como una serie, no podría decirte específicamente que hubo un burnout como tal, Ujú. pero sí creo que estuvo más implicada la parte cultural, esa Ujú. parte de sentirte sola. Porque yo, por lo que me estás describiendo, no podría ser diagnóstico, eso es una cantidad de Sí, preguntas y claro. demás, ¿cierto? Y como siempre digo, una golondrina no hace verano, o sea, por sentir como que fastidio ir a trabajar, ¿eso me hace el diagnóstico? No, Ajá. esto Ujú. es una serie de preguntas, inclusive hay un cuestionario que se puede aplicar y que es autoaplicable, donde uno puede mirar si sí o si no, si sí hay cosas que me indiquen que voy por este camino o no. Eh, pero
No sé, Diani, qué me ibas a preguntar ahorita, a contar tu experiencia en torno a esto. No, digamos que a mí lo que me pasaba era, bueno, el tema con lo laboral estaba súper claro, ¿cierto? Como me sentía súper agotada, me levantaba y me sentía cansada, sentía que no tenía un sueño reparador, tenía un llanto en ocasiones como sin ninguna apariencia, l- m- me quedaba divagando como sin que lograr avanzar en las tareas, pero efectivamente era un tema muy continuo, es decir, en mi casa también estaba igual, reactiva, irascible, como con ganas de estar aislada. Para mí, pues el tema del teléfono realmente es un síntoma súper evidente y es que dejo de contestar, ¿no? Entonces, nada, era como saber también diferenciar, porque también sé que había un diagnóstico ahí de depresión, entonces también de una vez ya ir entrando en cuáles son esos otros motivos por los que más tú recibes consulta o esos diagnósticos más frecuentes en relación con la afectación de la salud mental. Mira, lo que tú estabas describiendo ahorita es más un episodio de depresión, ¿cierto? Ujú. Cuando uno dice depresión, la gente utiliza coloquialmente la Estoy expresión, es súper deprimida, depre, sí. el clima está súper bipolar, o sea, utilizan los términos, no hagan eso. Porque No, en tenemos que realidad, aprender a claro, darle lugar a cada cosa, por supuesto. exacto, porque la depresión pues es una enfermedad, ¿cierto? No es un estado de ánimo, no es una Ujú, emoción, es una Ujú. enfermedad. Y digamos que las características principales de la depresión es estar con ánimo triste. Ojo que no estoy hablando de llanto, porque sí, la tristeza no necesariamente se tiene que traducir en llanto, sino una sensación de tristeza la mayor parte del continua. tiempo. Ujú. O si no hay tristeza, que haya pérdida del disfrute de cosas que antes te gustaba hacer. Entonces, un ejemplo, a ti te encantaba cocinar y ahora como que, qué pereza, no, yo no, ya no quiero cocinar, es que no me motivo como para hacerlo, ya no lo disfruto como antes. Esas son cositas que nos pueden estar diciendo como algo está pasando, porque no necesariamente la depresión se tiene que asociar a tristeza, ¿sí? Sino también a esa pérdida de disfrute. ¿Qué puede ir asociado a esta o a la tristeza o a la pérdida de disfrute? Que hayan alteraciones en el apetito, por ejemplo, entonces se me va el apetito o empiezo a comer más de la cuenta, que empiezan a haber alteraciones en el sueño. Entonces a veces me dicen, no, yo duermo súper bien, es más, duermo más de la cuenta, como Ujú, que no me quisiera parar de la cama. Eso yo no puedo decir, no, estás durmiendo súper bien, porque eso se llama hipersomnia y la hipersomnia es un síntoma también en la ok. depresión, ¿sí? Que haya también, por ejemplo, que me sienta más lento, que me desconcentre más fácil, que las cosas me cuesten más como entenderlas o ejecutarlas, son síntomas también asociados a la depresión y pueden haber pensamientos negativos. Cuando hablo de pensamientos negativos, no necesariamente tengo que hablar de ideas de muerte, porque es la primera Ujú, connotación, hablar de sí. suicidio o muerte, que se presentan, sí, pero no necesariamente me refiero a eso, sino cuando hablo de ideas negativas es pensamientos negativos sobre mí. Cosas como yo no sirvo para nada, yo no valgo, soy un estorbo, a mí nadie me quiere, soy la culpable de lo que pasa, ¿sí? Ese tipo de pensamientos nos deben también alertar, pero como les decía ahorita, una golondrina no hace verano. Y esto también es importante saber y entender que existe una periodicidad, es decir, esto debe durar por lo menos 2 semanas, ¿sí? Si un día amanecí como bajita de ánimo, aburrida y como sin ganas de nada y no me quisiera parar de la cama, no me hace diagnóstico de depresión. Esto tiene que ser por un tiempo, Ujú. ¿sí? Porque a veces todos tenemos días donde amanecemos más bajitos y donde no queremos o hablar o queremos aislarnos y demás, pero cuando esto ya es mucho más constante y ya me empieza a afectar mi día a día, me empieza a afectar mi relación en el trabajo o con la familia o con mis hijos o la parte social, lo que tú decías ahora, yo me quería aislar, el celular para mí era un detonante, entonces yo no quería mirar el celular y demás, esas cosas sí ya nos tienen que como prender alarmas. Juli, lo dijiste al principio y creo que es importante resaltar y es una enfermedad, no es un asunto que se trabaje con actitud, Y voluntad. Total, voluntad y metal de absolutamente. ánimo, porque usualmente
pasa mucho. Ujú. Todavía, a pesar de que creo que cada vez más escuchamos hablar de salud mental y de enfermedad mental y de depresión como un asunto que hay que atender, pues sigue habiendo mucho desconocimiento y seguimos hablando de meterle actitud. Piensa bonito. Ah, bueno, esa es la otra. Vamos a meterle pensamientos positivos al asunto, sin demeritar y sin hablar de que todo en un conjunto funcione, pues sí es importante tener claro en qué momento. La clave para levantar la mano es la periodicidad sumado a algunos de estos síntomas que mencionaste, o hay algo más que podríamos decir, si hay esto, es súper clave levantar la mano y consultar. Obviamente si hay ideas de suicidio, eso sí ya Sí, es ese es indiscutible, Sí. ¿cierto? sí o sí. Lo que pasa es que aquí también es importante entender que la depresión no aparece como porque sí. O sea, no es como que a usted le cayó la lotería, a usted no. No. Esto es una sumatoria de cosas, ¿cierto? Entonces uno tiene que evaluar como el contexto de cada quien para mirar si en realidad si estamos hablando de una depresión o no. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿qué influye en la aparición de una depresión? Factores genéticos. Entonces, si en mi familia hay antecedente de enfermedad mental, yo sé que antes no se diagnosticaba, pero si uno tenía, ay, si yo veía mucho a mi mamá llorar, Ujú. ay, mi abuelita pasaba como súper encerrada, ¿cierto? Cosas así. Y no necesariamente tiene que haber depresión como antecedente para que yo desarrolle depresión. No, también puede haber ansiedad, puede haber otra enfermedad mental. ¿Sí? Porque esto, el hecho de que haya el antecedente de enfermedad mental me puede predisponer a desarrollar enfermedad mental. No quiere decir que si mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, yo tengo que tener, no, pero es algo a tener en cuenta. Y otra cosa que más importante que los factores genéticos es mi ambiente. Es todos los factores que nosotros llamamos epigenéticos. ¿Qué es eso? Mi ambiente laboral, mi ambiente familiar, mi ambiente, no sé, social. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo un trabajo que me absorbe la mayor parte del tiempo, no tengo amigos, soy más bien sola, tengo una pareja donde mi pareja es súper dominante y no me deja expresarme ni siquiera, voy a correr el riesgo y también influyen muchísimo los factores de mi propia personalidad. O sea, si yo tiendo a ser una persona muy controladora, como- evidentemente en el momento en que yo no logre controlar mis emociones, me voy con toda. O las Como O la pérdida de situaciones. situación, control por o lo que la esté situación. pasando. Exactamente. Entonces, mira que son un montón de factores que uno tiene que mirar a la hora de decir cuándo debo no levantar la mano. Pero si, por ejemplo, yo estoy viendo o estoy sintiendo que si estoy más triste de lo normal o más aburrida, más apagada, si estoy viendo que no estoy durmiendo bien por andar pensando cosas o que me duermo pero me despierto en la madrugada a pensar, Ujú. si me siento angustiada, la mayoría de pacientes cuando me describen la depresión me la describen como un hueco acá en el pecho, como un vacío que no lo llena nadie. Y a veces, muchas veces llegan con el pensamiento de, es que soy una malagradecida o un Eso te iba a decir, malagradecido. La Juli, porque culpa. es muy Exacto. teso, porque es, por ejemplo, cuando yo te decía, pero es que a mí me gusta mi labor, es como esta sensación de no debería sentirme así porque todo lo otro es tan, ¿no? Entonces esta sensación de, pucha, estoy siendo muy desagradecida o, Dios mío, estoy siendo incoherente con lo que me apasiona, es, Exacto. es una sensación ahí muy confrontadora Claro, también. y además lo que tú decías ahorita, Diani, que la familia llega y te dice, pero usted que lo tiene Todo, todo, claro. tiene un Ujú. trabajo, tiene no sé qué, tiene familia que la quiere, pues, ¿por qué se la pasa triste y llorando? Y yo les digo, pues sí, deberían ponerse felices, ¿cierto? O sea, si fuera así de fácil, yo no tendría trabajo, gracias. Sí. Y en realidad aquí, por eso el énfasis que tú hiciste ahorita sobre que es una enfermedad muy importante, porque en la depresión empiezan a haber un montón de alteraciones en el cerebro. O sea, hay alteraciones biológicas que ya se han podido ver con los estudios y demás, hay alteraciones bioquímicas. Y una depresión no tratada puede llevarte al desarrollo más adelante o predisponerte al desarrollo de otras enfermedades, presión alta, azúcar en la sangre, colesterol alto, etcétera. Eh,
E inclusive se asocia muchísimo con episodios de migraña, de dolores de cabeza, de gastritis, reflujo y demás, porque las emociones también se somatizan a nivel gástrico, ¿sí? Por eso hoy en día se habla de que el intestino y todo el sistema gástrico es como el segundo cerebro. Y de ahí la importancia. Entonces, es muy interesante y muy importante lo que tú estás diciendo, de a veces tratamos de decirle a las demás personas, pon de tu empeño, mira, tú puedes, tú lo tienes todo. Y aquí no es eso. Es como si el cuerpo te dijera, no, no puedes hacerlo. Y es una lucha constante porque además tengo que luchar con mis propios pensamientos, con mis propias emociones para poder complacer y mostrarle al mundo que estoy bien. Y ahí aparecen unos estigmas también, o sea, ahí sí entramos como un poquito también, ahorita hablamos de otros diagnósticos que sean frecuentes, pero aprovechando esto que estás mencionando y desaparecen los estigmas de qué labor tengo también o qué profesión o en qué cargo estoy, también aparece mucho esto frente a la facilidad o no de consultarlo y de hacerle frente. De acuerdo, sí, todavía el consultar a psiquiatría es un estigma para mucha gente, ¿cierto? Inclusive, pues acá en Antioquia son un poco más abiertos que en otras regiones del país. Hay regiones donde no, usted no va a consultar al psiquiatra porque lo van a drogar. Nosotros no drogamos, medicamos. Y esas drogas generan dependencia y usted no lo va a poder dejar nunca y entonces va a volver un sonso. Y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, y además Hollywood no nos ayuda ni cinco, porque si ustedes ven cualquier película o serie que haga relación a un hospital psiquiátrico, siempre es miedosísimo. Sí, es como el castillo de Drácula y la gente con unas batas súper sucias y en las esquinas botando baba, y ese es el concepto de la psiquiatría. Y no, yo no peleo mucho con eso, porque al final de la historia, así empezó la historia de la psiquiatría. O sea, uno tiene que conocer, como se dice, hay que conocer la historia para no repetirla. Exacto. Y empezó así. Los hospitales de salud mental, los hospitales psiquiátricos siempre eran a las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Porque el paciente, escondido. Claro, entonces en mi familia, ¿cómo va a haber una persona con enfermedad mental? No, la gente pudiente decía, no, él se fue para Europa a vivir y en realidad estaba allá. Se fue un retiro espiritual. Se fue un retiro espiritual total. ¿Vieron The Crown con lo de las primas de la reina Isabel? No. ¿No sabes esa historia? No. Que la hermana de la reina Isabel descubrió que ellas tenían como dos primas hermanas, eran mellizas o eran primas muy cercanas, y les dijeron que ya habían muerto siendo niñas. Y resulta que siendo adultas ya de 60, pues o sea, ya muy mayores, la hermana se dio cuenta que estaban hospitalizadas en un hospital psiquiátrico toda la vida. Toda la vida. Y escondidas porque, justamente por eso que Juli está diciendo. Saber que... Claro, no, porque eso era súper mal visto. Tú tener una persona con una enfermedad mental, además que si hablamos en términos de los tratamientos de psiquiatría son relativamente nuevos. O sea, antes pues se experimentaba, entre comillas, y se hacían cosas. La lobotomía. Sí, exacto. Entonces se hacían cosas que ya afortunadamente la ciencia ha ido evolucionando y ya nos hemos dado cuenta, y probablemente en 100 años dirán como esos prehistóricos que en el 2023 trataban con medicamentos a los pacientes, ¿cierto? Se utilizarán ese doctor en ese podcast que hablaba de eso. Sí, total. Entonces, pero esa es la historia. Entonces uno no puede negar la historia, uno no puede decir eso no, te lo estás inventando, no, porque es que ese era el temor. Aquí en Bello, en el hospital mental, la gente le llamaba Casablanca porque era un hospital blanco y quedaba lejísimo. Lo que pasa es que ya Bello se lo comió. De hecho, cuando yo empecé a estudiar medicina y hacía las rotaciones, las prácticas de psiquiatría allá, eso era lejos, eso era un morro allá y no había nada alrededor. Y por supuesto, fue creciendo la ciudad y ya quedó así como metidito en un montón de edificios. Debe ser muy interesante los vecinos todo lo que ven y escuchan en las noches. Pero, y esa imagen también como que parece una cárcel y todo, así eran los hospitales del siglo XIX en Francia y demás. Para que aquí el Homo, por ejemplo, el hospital mental, lo construyeron cuando ya esa moda había pasado en Europa, entonces aquí lo construimos con modas antiguas. Nos llegó tarde la información de que ya así no eran los hospitales. Ya se están modernizando y nosotros estábamos entrando.
Sí, con planos viejitos. Entonces, eso del estigma es una fama ganada, pero también es importante que la gente sepa y entienda que así como a uno se le enferma el riñón, el pulmón, el páncreas, el corazón o lo que sea, la mente también se enferma y que muchas veces requiere tratamiento y muchas veces de estos tratamientos son con medicamentos. Porque finalmente cuando una persona llega a psiquiatría es porque ya estamos hablando de una enfermedad mental y por ende ahí ya sí se necesita un tratamiento. Juli, una pregunta. Estamos hablando de medicamentos para tratar los síntomas, ¿cierto? Pero no se trata solamente de tratar los síntomas con medicamentos, sino me imagino que también es importante eh, buscar la causa, que te lo causó, hizo pues como ese inicio de esa crisis y cómo solucionar para que eso no se repita en Ujú, un futuro. Pues no solamente como me tomé la pastilla y ya todo se lo solucionó. ujú. Porque a veces también somos muy facilistas como, no, está la pastilla y ya, pero no me atiendo, que es esa parte que es la responsabilidad de lo que me toca enfrentar, entender y aprender para poder seguir. O la terapia complementaria también, ¿no? Como más se integra la psiquiatría con otras Con otras terapias. terapias. Sí, de acuerdo. En términos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de conocer el origen de, pues muchas veces es muy Es muy difícil, difícil. ¿cierto? Porque yo no te puedo decir, el día que tú saliste, había luna llena y te serenaste, bueno, eso hizo que no, no es así. Por lo que les decía ahora, porque es una sumatoria de factores. Es como si nosotros fuéramos pequeñas ollas a presión en que vamos acumulando, entonces factores genéticos, ambiente difícil en mi familia, Hormonales. infancia X, el embarazo de mi mamá, todo eso influye. Cuando mi Nuestro mamá estaba propio embarazada, parto o embarazo. exacto, mi personalidad, etcétera. Y resulta que, no sé, me echaron del trabajo, ¡pum! Explotó la bomba. Entonces, si tú te pusieras como a decir desde ahí, no, lo que lo detonó finalmente fue que la echaron del trabajo. Pero si tú te pones, tú tienes que mirar Claro, todo todo ese lo que hay ahí. contexto que hay alrededor y ahí sí, por lo menos yo soy de las psiquiatras que me gusta trabajar mucho de la mano con psicología Ujú. porque creo que eso complementa muchas cosas, porque les dan herramientas, depende del tipo de psicoterapia, pues pueden llegar más, ir hasta la infancia y mirar qué cosas de pronto y sanar desde allá, y eso también va a contribuir de forma muy positiva al tratamiento que nosotros podamos hacer desde psiquiatría. Juli, hemos hablado hasta ahora fuerte, digamos, de burnout y de depresión. Está también la ansiedad como uno de esos grandes Súper de elefantes. moda la ansiedad. ¿Por qué? Pues uno, aprovechando tu comentario, y es porque está tan de moda, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo está activando, tanto detonando? Y cómo lo vemos, cómo son los síntomas, cómo podemos evidenciar que quizá estamos teniendo episodios de ansiedad y en qué momento es necesario levantar la mano. Mira, la verdad, la ansiedad se está detonando mucho. Yo creo que por lo que hemos hablado, por esta sociedad en la que estamos, en que todo tiene que ser ya, tiene que ser, El está el inmediatismo. inmediatismo. Entonces ya la gente no se puede frustrar porque no hay tiempo de frustrarse. Y entonces si no lo logro ya, entonces, o si lo logré, ¿cuál es la siguiente meta y cuál es la siguiente? O sea, no tenemos un tope, no tenemos un momento en que yo diga, voy a disfrutar de este triunfo o voy a procesar esto que me pasó, no hay tiempo. Entonces, eso hace que de alguna forma el cerebro también diga, calma, espérate un momento y el cuerpo reaccione a eso, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender que nosotros podemos tener como una especie de estrés o de ansiedad adaptativa y una que sí ya es patológica. Voy a tratar de poner ejemplos para hacerme entender. Digamos, si yo tengo mañana una entrevista de trabajo, pongamos, ¿cierto? Es esperable que yo la noche antes no duerma bien, que inclusive me dé daño de estómago, que no me dé hambre, que esté todo el tiempo pensando y pensando, bueno, me pueden preguntar esto, entonces yo qué voy a responder si me pregunten esto, Eh, en fin, ¿cierto? Ujú. Como Como que esté yo anticipando. Ujú. exactamente y esté en torno a esa entrevista. Hago la entrevista, puede que después de la entrevista ya como que ay, me quedé pensando algunas cosas, como que, ay, ¿yo por qué dije eso? Ay, Dios santo. Bueno, como dicen acá en Antioquia, a la mano de Dios, a la pata del diablo, que tenga que pasar lo que pase y punto, pero ya tú vuelves a tu estado basal.
¿cierto? Eso es un tipo como de estrés o de ansiedad que uno necesita para moverse, porque de lo contrario seríamos como, sí, tengo una entrevista, no. Como si no te Es importara casi. Es como lo que te pone exactamente, en alerta y te hace prepararte. exactamente. Ujú. Pero cuando ya tenemos como una sensación de preocupación la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Y que a eso se asocie alteraciones en el sueño, entonces me la paso pensando, entonces puede ser que me anticipe a las cosas o que, por ejemplo, siempre vea las cosas como el lado súper negativo. Entonces, ¿me voy a ir de viaje? No, mejor yo no me voy porque qué tal que se caiga el avión y con esta llovedera, fijo, cierran el aeropuerto, entonces yo mejor como que cancelo, o sea, como que me anticipo un montón de cosas y pongo los peores escenarios posibles, ¿sí? O ante alguna idea empiezo como una vaquita a rumiar, a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Les decía lo del sueño, entonces esa pensadera, pongo la cabeza en la almohada y es como si le hubiéramos puesto play al cerebro. ¡Trup! Y empiezo a pensar y a pensar en lo que hice, en lo que no hice, en lo que dejé de hacer, en lo que tengo que hacer, en lo que vaya, todo. En mañana, ayer, antes de ayer, todo posible escenario. Eh, Empiezo o a comer mucho o se me va el apetito. Entonces empiezo, ay no, me siento como muy inquieta, como que no me hallo, entonces las manos, los dedos, me como las Voy a abrir la uñas, nevera. abro la nevera, entonces me como, obviamente aquí no da como, ay, qué rico, un antojito, un pedacito de apio, no, eso no sucede, sino el dulce, el chocolate, la barba, eso es lo que la gente le da por picar, ¿cierto? Y eso también se puede asociar a síntomas físicos. Entonces yo puedo tener taquicardia, como sensación de opresión en el pecho, o como que siento que no puedo respirar, se me ponen las manos frías, sudo, etc. Entonces aquí, cuando hablamos de ansiedad, es esto, como que esta sintomatología y esta preocupación es la mayor parte del tiempo. Como les digo, asociada a estos síntomas o a estos pensamientos. ¿Hay una periodicidad Se también? habla más o menos de que los síntomas deben estar presentes por lo menos 6 meses. Para De diagnosticar la ansiedad. ansiedad. Si no es ansiedad, son episodios. Yo puedo tener un episodio de ansiedad y no necesariamente Un trastorno de tener ansiedad. un trastorno de Ajá, ansiedad. Ujú. exactamente. Ok. Exactamente. Y el episodio de ansiedad puede ser desencadenado por una cosa puntual, Ujú. ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, que cuando ya pasa ese estresor, vuelves a tu normalidad. Pero si eso continúa o si ya no es como que cualquier excusa puede ser perfecta para que yo me sienta Para que te detone. intranquila y que esté angustiada. Entonces, si no es el trabajo, entonces es lo que está pasando en este país, entonces me doy vueltas y vueltas y vueltas, y entonces la reforma de yo no sé qué, o si no es no sé cuál, o si no es mi hija, o si no es mi esposo, bueno, en fin, como que siempre trato de estar preocupada por algo. Ujú. Cuando esa preocupación es muy constante, ahí sí debemos como prestarle atención porque eso ya Que empieza. resta mucha calidad. Sí. Exactamente, exactamente, te empieza a quitar esa funcionalidad, te empieza a afectar en el trabajo, te empieza a afectar en tu día a día. Entonces ahí es cuando uno dice, venga, esto no es tan normal, ¿cierto? Juli pregunta, pues aquí abriéndonos un poco. Ya saben, aquí en nuestros fieles Escuchas. escuchas, ya saben que uno de mis miedos pues, más grandes, yo les decía que era un miedo paralizante, era manejar. Juli, yo estuve por ahí, ¿qué? 4 o 5 meses con diarrea. O sea, cada que cogía el carro antes de salir, o sea, yo, Te van a volver a o sea, regañar por haber dicho diarrea. diarrea. Me daba diarrea, o sea, pero era impresionante, ya no. Entonces eso lo podemos decir que fue como, pues, La posible. somatización de tu ansiedad, sí, de tu estado Exacto, pero anímico. entonces son episodios de ansiedad o podría decir, ay, no sufro de ansiedad. No, porque mira que fue solamente era cuando manejabas o cuando te Ujú, montabas al carro, o sea, no sí, era como que cuando te montabas al carro, cuando llegabas a la casa y pasaba algo No fue más, no, generalizado. no, exactamente, sino en situaciones muy puntuales. Eso puede pasar. Y ya no, ya te subes al ya no carro tengo sin diarrea. pañal. Ya dejaste el pañal, ya controla esfínteres. Cuando uno se sube al carro y ya no tiene pañal, significa que ya no tiene Ya, episodios de ya. ansiedad. Claro, y eso puede pasar. Juli, antes de que pasemos a otro punto, yo sí quisiera que habláramos un poquito de el déficit de atención. La verdad es que a mí, y se lo dije a Liz, cuando hablamos de la posibilidad de tener
déficit de atención, pues llevaba 38 años sin haber medianamente contemplado esa posibilidad y fue como que fue más novedad ese que el de la depresión para mí. Sí, lo sé, lo vi en tu cara. ¿Cierto? O sea, el de la depresión era como, sí, yo creo que Bueno, desde que me recuerdo he tenido esta sensación de tristeza, como que mi estado de ánimo usualmente ha sido ese, ha estado más bien buscando la reflexión, el por qué, Dios, o qué. Pero cuando mencionaste este otro, bueno, además mi hermano también tiene ese diagnóstico y yo lo veía claro en mi hermano, se decía, ay, sí, Marisa. Y también se lo descubrieron ya muy adulto ahora. Nunca me lo hubiera imaginado. planteado para mí. Entonces, cuando me lo nombraste, fue como, fue hacerle, como poner todo en orden, como decir, ay, sí, Ya todo ay, tiene todo tiene sentido, sentido. ahora entiendo. Y de verdad que me ayudó. Solo poderlo nombrar fue como, ay, sí. Y me ayudó un montón también a hacerme consciente y a hacerme cargo también, obviamente, y a darme cuenta de cuando me estoy volando y todo. Y ya pues aquí Emma Liz no me lo deja olvidar nunca en los episodios. No, pues yo ya estoy que voy de tratamiento, pues, porque o sea, hay un grupo de apoyo, de ayuda para los que tienen que trabajar con los que tienen déficit de atención, Deberíamos crearlo, que salga este podcast. que es difícil, pues mi hijo también es diagnosticado con déficit de atención, hiperactividad, pues y lo entiendo, pues el diagnóstico para mí fue antes de esta noticia. Ajá, sí. Entonces digamos que es una manera también de entenderte mejor y pues porque lo vivo en la casa y lo veo en mi hijo, pero pues es difícil también para el Pero está entorno. chévere eso que estás diciendo y eso. Entonces veamos qué síntomas son de déficit de atención y entonces dediquémosle una partecita a los que acompañan, que es Sí, real, que ahorita que lo estás diciendo, mi esposo también es como, hey, sí, claro, es no es difícil. fácil. Es Está difícil. siendo difícil en este momento, o sea, cuando estoy como en los picos, ¡ey! ¿No? Entonces Sí. también, cómo las personas que están acompañando, ¿qué deberían saber? ¿Qué podría funcionarles también a ellos para sentirse, no dejarse llevar tampoco en ese estado emocional, que también es aturdidor a veces? Requiere mucha paciencia gracias a todos los pacientes a mi alrededor. Mira, el déficit de atención, digamos que es un diagnóstico que es más frecuente de lo que uno cree y de lo que uno espera. Y como pues, su nombre lo dice, se trata de que te cuesta trabajo concentrarte o hacer alguna actividad en particular, o sea, poder enfocarte. Voy a enfocarme en el diagnóstico en los adultos, que es la población que yo veo, porque en los niños hay como algunas diferencias sutiles, pero entonces me voy a enfocar en los adultos y puede ser que algunas de las personas que escuchen esto se sientan identificadas y digan como que, hey, no lo sabía, ¿cómo te pasó a ti? Y como le pasa a mucha gente. Me impresiona cuando me llegan pacientes tratados por otros psiquiatras y tratados X cantidad de años como un cuadro de ansiedad y cuando yo empiezo a indagar ¿y cómo te están tratando el déficit de atención? Y son como, ¿el qué? ¿El qué? Y yo sí, el déficit de atención por estas características que me estás diciendo y se me han puesto a llorar en el consultorio. O sea, ¿qué? Tengo eso. Lo que tú decías, ahora entiendo todo. O sea, ahora entiendo que no soy un bicho raro, que me tengo que sobreesforzar todos los días, que no entiendo por qué yo actúo y es como una lucha interna. Y entiendo por qué reacciono como reacciono y hago las cosas que hago. Entonces eso es bien, bien interesante porque se nos pasa por alto muchas veces. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, como les decía, cuando a la persona le cuesta trabajo prestar atención y enfocarse en algo, y eso se asocia a otros síntomas como por ejemplo, son impulsivos. Entonces, la impulsividad no necesariamente tiene que ser que me voy a ir a tirar en parapente y voy a montar una moto a toda velocidad, no, sino que se puede reflejar en que están conversando y ¡pum!, interrumpen o preguntan cosas o responden antes de que se termine la pregunta, o sea, como que
como que son impacientes en Completan la eso. respuesta. Exacto. O dicen algo que no tiene nada que ver con el tema. Exacto. Eso pasa con mucha frecuencia. O por lo menos, o también se puede evidenciar, digamos, que la persona está pensando y pensando y pensando en un montón de cosas, o está en una conversación con alguien y de repente estamos hablando de déficit de atención y dicen, o piensa, ve qué aretes tan bonitos. O simplemente no piensa en nada, como el Miquito Homero Simpson, y no más. Y cuando vuelve, porque sigue viendo que modula la boca y como que hace. Y como que, ¿de qué estaba hablando? Entonces tratemos de coger, se desarrollan unas habilidades impresionantes porque claro, con el déficit de atención generalmente viene desde la niñez y tienes que adaptarte de alguna forma. Entonces, a veces se desarrolla esa habilidad como de, tengo que coger la Claro, idea es que súper es rápido superestratégica. para poder que no se dé cuenta que no presté atención o si no, sí, claro. Pero sí me escuchó, por supuesto, estamos de acuerdo en lo que dijiste. Bueno, que estés muy bien, ¿cierto? Ese tipo de cosas hacen sospechar también cuando, por ejemplo, hay mucha procrastinación. ¿Qué es eso? Posponen el hacer las cosas. Entonces posponen y Haga al chulitos final usted, haga chulitos. Y al Deje de final- reírse a mis espaldas. y al final terminan cumpliendo, sí, cumplen, pero a costa de que dejaron todo para última hora. Eso les detona un montón de ansiedad, de angustia, de látigo, porque es yo porque soy así, si sabía que tenía tiempo porque tengo que dejar todo para última hora y entregué esto que me siento como mediocre, como que siempre queda el sinsabor o la sensación de que lo pude haber hecho mejor, pero desperdicié toda mi vida o todo el tiempo porque estaba más interesante la serie de Netflix que empezar a hacer este trabajo. Y una persona con déficit de atención, si no le ponen una fecha límite para algo, básicamente no le espere porque no va a llegar. A no ser que la persona haga conciencia y se ponga Voy a tomar una... nota. Poner fechas límites. Si no, eso no llega, eso no llega. Bueno, aquí también, por ejemplo, puede pasar, otra característica es el hiperfoco. ¿Qué es el hiperfoco? Si algo a mí me apasiona o lo quiero, me voy con toda. Entonces, voy a poner un ejemplo. A una persona con déficit de atención le dicen, vamos a planear un viaje a Disney. Y quiere hacerlo, o sea, en realidad como que dice, Disney, lo máximo, sí. Puede estar trabajando, puede tener los pacientes o las mamás aquí enfrente o lo que sea, y se meten al computador, Disney, ¿cuánto vale? Y a las 2 horas ya tiene cuánto vale la entrada, el mapa ya impreso de cómo va a ser el todo, porque eso es, mientras dura ese impulso, se meten y se concentran muchísimo en eso que les apasiona. Entonces, a veces pacientes con déficit de atención me dicen, es que a mí cuando en el trabajo o en el estudio como que algo no me motiva, no lo hago, pero si me gusta, me trasnocho leyendo, estudiando, o sea, me encanta y me meto mucho en eso. Otra característica que puede ser es que si yo tengo algo importante que hacer, vamos a suponer, entregar un informe, entonces yo sé que lo tengo que entregar, entonces me siento en el computador a hacer el informe. En ese momento se me ocurren otras 250 tareas que he pospuesto durante X cantidad de tiempo, pero en ese momento se me ocurre que son súper importantes y relevantes. Qué rabia que no te puedo ver la cara. En ese justo momento digo, qué importante esa ventana que lleva 2 meses sucia, la tengo que limpiar ahora. Y hay que limpiarla. Y hay me paro a ya. limpiarla, Sí. me paro a limpiarla y entonces cuando me paré a limpiarla me doy cuenta que es que se me olvidó lavar los platos del almuerzo y entonces si tengo un perrito en ese momento, el pobrecito tiene una cara de que quiere salir, voy y saco al perro de una vuelta, entonces después de eso empiezo a hacer un montón de actividades y algo de lo que yo siempre les digo a los pacientes con TDA o con déficit de atención es, ¿cuántas ventanas en el computador eres capaz de abrir y dejar abiertas? Porque entonces se acuerdan del correo que no han enviado, de la cuenta que no han pagado, del no sé qué que no han dado, y cuando Del terminan, artículo que me pareció interesante. y abren un artículo y otro, y ese artículo y otro artículo y otro artículo y otro artículo y finalmente no hacen nada. Bueno, otra cosa que también puede pasar en las personas con TDA es que necesitan de muchos estímulos externos para poderse concentrar. Entonces, por ejemplo, si van a leer o van a estudiar y eso, para poder apagar la mente necesitan poner música, el televisor, Netflix, etc. Y me acuerdo mucho de una paciente que un día me contó que ella se ponía los audífonos, ponía el computador, el televisor, y que un día estaba estudiando con una compañera y le dijo, ¿qué serie de Netflix quiere que ponga? Y ella, ¿qué?
No, pero es que si pones una serie de Netflix no podemos estudiar, no nos vamos a concentrar. ¿Cómo así? Es que para concentrarme necesito que haya bulla. Y ella, no, yo no puedo, ¿cierto? Entonces, eso también sucede con frecuencia con estos pacientes. Y no, yo creo que básicamente son como las Por características ejemplo, más relevantes. yo tengo una amiga que dice, voy a leer, pero Ujú. entonces el voy a leer es las banderitas. Ay, el lápiz. No, pero no tengo a la mano, no sé, o sea, tiene que, ¿cierto? Entonces eso también hace parte como de ese déficit de atención, que es como, y también como ese procrastinar, que es como, para Ujú. hacer esta actividad, No entonces arrancar. tengo que estar continuamente en esto. Yo creo que mi esposo también tiene déficit de atención, pero tiene una ventaja muy grande, que por ejemplo a él le apasiona y ama lo que hace. Ujú. Entonces, yo nunca he visto una persona que tenga tanto poder de concentración trabajando, pero hasta ahí. Ujú, de acuerdo. No más. O sea, si yo le estoy hablando, yo no sé a quién le estoy hablando. Pues eso es. O pues yo le explico bien una cosa y al segundo ya me está llamando. Pues no sé qué me estás hablando. Total. O mientras que está haciendo algo, eso es como aquí, acá, tocando aquí, y la batería, y un montón de cosas. Pero nunca lo habíamos identificado. Él como que no, pues no. Porque Exacto. se concentra demasiado en eso que ama. Porque es un déficit de atención funcional. Ujú. Y el déficit de atención tiene un componente genético súper marcado. ¿Sí? Sí, cuando alguien tiene déficit de atención, busque a papá o mamá. Fijo. Ah, bueno, ya Póngale encontramos la el. firma. ¿Sabes qué? Hay una característica que me acabo de acordar que también es de las cosas que más sufren los pacientes, o sea, en las que los sufren de verdad. Y es que las personas con TDA pueden ser vistas por las otras personas como si fueran unas perezosas, Ujú. porque hay una dificultad muy grande en empezar a hacer algo. O sea, es como ese arrancar les Ay, cuesta un sí. montón y en realidad, ¿por qué te digo que lo sufren? Porque se vive como una lucha interna, ¿cierto? Es como si en tu cerebro hubieran dos voces, o no es que los haya, por favor, pero es como si hubieran dos voces, una que te dijera, voy a poner un ejemplo, tengo que hacer este trabajo y sé que lo tengo que entregar, pero otra te dice, pero veámonos este capitulito de la serie que Sí, está tan total. chévere. Entonces tú te sientas, bueno, el lado del capitulito gana, entonces tú te sientas a ver la serie y la otra parte es, pero no deberías estar aquí viendo la serie, sino haciendo el trabajo. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? Como que ese lado culpable te habla y el otro, pero un capitulito más y ya. Entonces, ni te concentras en la serie, No terminas haciendo nada. ni te paras a hacer lo que tienes que hacer, ni disfrutas tampoco ese momento porque es esa lucha interna Claro. de tengo que hacerlo y sé que lo tengo que hacer, pero como que mi cuerpo no me respondiera, ¿cierto? Eso también se evidencia mucho en las personas con déficit de atención y lo que les digo, puede ser que ante los ojos de las demás personas son unos perezosos, hay que mirarla, mira todo el tiempo he tirado bien televisión y al final es como montar un Ferrari, haciendo toda última hora, corriendo, porque perdió todo el tiempo, porque ella es una perezosa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en nosotras las mujeres? La mayoría de mujeres que tienen déficit de atención, como desarrollan un montón de herramientas y estrategias a lo largo de la vida para sobrevivir, entonces puede ser que en la universidad era de la que hacía el resumen o subrayaba con amarillo lo relevante, con azul lo menos relevante, con rosado no sé qué, o hacía un esquema de o son las personas que tienden a desarrollar una memoria más visual, porque es que la lectura nos cuesta, entonces tengo que volver a leerlo, porque ¿qué fue lo que leí? Entonces volví otra vez, entonces todo el mundo se leía un artículo en una hora y una persona con TDA se demora 4 o 5 horas porque le toca releer y hacer el Claro. resumen del resumen, entonces es la carpeta de resúmenes de los, Sí. en fin, ¿cierto? Generando estrategias para poder suplir esa falencia que hay en términos de la concentración y eso empieza a afectar muchísimo la funcionalidad. ¿Qué pasa en las mujeres? Las mujeres, el componente hiperactivo, que ahorita mencionaba Liz de su hijo, no es tan frecuente como en los niños, como en los hombres. Entonces, claro, un niño que se para, no deja hacer al compañero, lo interrumpe, esto, porque termina más rápido, porque son muy, muy hábiles y demás, es mucho más notorio que una niña que simplemente se fue
mientras estaba en clase a otro Ujú. planeta, o se quedó aquí rayando los cuadritos de matemática, un cuadrito sí, uno no, uno sí, uno no, y se perdió, ¿cierto? Porque eso no genera como tanta distracción. ¿Y qué pasa? También dependiendo de las características de la personalidad, cuando tú eres una persona que tiene una característica de ser responsable, de cumplir, de ser autoexigente, pues esto pasa desapercibido, porque al final de la historia se cumplió. Entonces, por eso tú Y no decías, diste qué hacer, es decir, te portaste exacto, bien, nadie sí, te vio, cumpliste, ajá. exacto, pero el tema de sentirte un poco un bicho raro, el sentirte, yo, a mí, ¿por qué no me rinde? Porque es que yo veo que todo el mundo logra hacer esto y yo no, es que yo me siento como tan Como en mediocre, falta. como que, exacto, exacto. Esa sensación solo la tienes tú, pero como usted cumple en su trabajo, cumple en su universidad, lo que sea, pues ya cumplió y es lo importante. Lo que pasa es que ahí sí es como el sticker de a costa de qué, ¿no? Es Sí, como claro. Exacto. detrás de haber respondido y de verdad ahorita que les decía como, puchas, de verdad es difícil porque es una sensación de no es suficiente y nunca es suficiente o hay que responder y la energía que se invierte no es usualmente la misma de una persona que tiene una capacidad de concentrarse fácil o de sentarse Absolutamente. y hacerlo. Entonces, les voy a contar, el lunes estuve trabajando en unas cosas y se me borraron. Y entonces el martes yo no había avanzado 7 de 80, pero el martes estaba borrado. Me puse a llorar como una niña chiquita porque para mí Ah, sí, había claro. Un sido súper esfuerzo. Mm. un esfuerzo gigante. Entonces, mi esposo todo lindo era como, pero piensa que fueron 7 de 80. Imagínate, hubiera podido ser peor si hubieran sido 80, pero es que eran así. O sea, de verdad, él tuvo que después como respirar y parar, o sea, mirarme y decir como, lo lamento mucho. ¿No? Porque al principio fue como, hey, no, pues ya, fueron 7, vamos a meterle. Y es muy exigente. Además, cuando entonces el déficit se combina con la energía de la depresión y no hay mucha energía tampoco o una voluntad, pues no combina muy bien el asunto. Pero vamos Sí. a quedarnos ahí para no ampliar en esto, pero sí queremos, o sea, sí me parece importante eso que estábamos hablando ahorita para el que acompaña. Yo creo que también esto es muy importante saber todo este comportamiento para los que estamos acompañando a los que tienen déficit de atención, pues porque también pues uno se siente frustrado, le da rabia a veces. Por ejemplo, yo veo a mi hijo que es como, mi amor, pues vamos a hacer esto, tenemos planes, tenemos que hacer esto, y son 2 horas y él dilata y dilata y dilata. Y son cosas que hacen 10 minutos, las haces supremamente rápido. Entonces también es como un poquito cuando tú decías como no es que sea pereza, es que son esas dos voces. Entonces como ponerse uno como en un punto como más compasivo y entender qué es esa lucha interna que está viviendo el otro. Exactamente, sí, lo que tú dices aquí es una cuestión como de amor y de paciencia, ¿cierto? Sí. Pero también de conocimiento Y no solo en sobre déficit de atención, también en en los todo. En demás todo, diagnósticos. claro. Ajá. De acuerdo, sí, sí, sí. Y por eso la importancia de la psicoeducación, o sea, de entender en qué consisten las diferentes patologías, pues de acuerdo como a cada caso, para saber qué esperar, para saber qué puedo identificar en el otro que me pueda alertar, conocer los síntomas, como familiar también. Ahorita que lo comentabas riéndote, pero existen también grupos de apoyo para las familias, porque a veces lidiar con emociones del otro no es fácil. ¿Sí? Sobre todo en patologías cuando son muy crónicas, donde ya no hay una buena respuesta a tratamientos y demás, termina siendo súper desgastante para las familias y también existen esos grupos de apoyo no solamente para pacientes, sino para familiares de pacientes con patología. Eh, ese acompañamiento y ese conocimiento es fundamental en estos casos. Podríamos dejar algunos de estos nombres de los grupos también en Ujú. en la descripción de este episodio para que si tienes dudas, inquietudes, también tú como familiar quieres eh, acompañarte, pues también lo puedas tener, que me parece súper valioso. Ujú. Creo que teníamos un montón de preguntas que no alcanzamos a responder, pero Yo creo que es un abrebocas para que sigamos
hablando de este tema que me parece muy Para que importante. me sigan invitando. Sí, Pero sí. muchas veces ya tenemos una lista ahí, mira, ya tenemos el MDR, el de yo quiero que hablemos de ambivalencia materna también. Luego Sí. podemos hablar de una depresión enfocada más también perinatal, que también tienes un enfoque ahí muy bonito. Ujú. Y que valga la pena decir también, como si en este momento tú sientes que te identificaste con alguna de estas señales, con estos síntomas y hay una periodicidad o digamos coincide o si pues, tienes la duda y quieres consultar y puedes consultar, pues que Juli atiende en Medellín presencial y virtual también estás De atendiendo. acuerdo. Y también vamos a dejarte en la descripción de este episodio una línea amiga para que puedas atender, pues acudir cuando lo necesites. Muchas gracias, Juli, por acompañarnos, por compartir todos tus saberes y tenernos tanta paciencia. Pero de verdad que ha sido un episodio que vamos a recordar por siempre porque es la primera vez que tenemos una invitada y porque definitivamente pues este tema es de suprema importancia en la actualidad y para nosotros. Juli, muchas gracias, sabes que te quiero un montón y para mí ha sido muy, muy importante, de verdad, tenerte no solo como amiga y como una persona cercana a nivel profesional, sino también en mi propio proceso. Has abierto ahí como un camino muy importante, a pesar de mi desjuicio y mi déficit de atención por la que el tratamiento no sea tan efectivo, pero estoy trabajando. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es que este tema, pues en general de enfermedad y salud mental, como se darán cuenta, me apasiona. Y para mí siempre es un honor trabajar con Dianis. Alice, no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero qué rico. Y espero en realidad que esta información de la que hablamos hoy, pues le sirva a mucha gente para que empecemos a hacer más conciencia sobre la importancia de la salud mental y logremos identificar cuando hay ciertas cosas que se salen como de lo cotidiano o de lo esperable, esos signos y síntomas que nos lleven definitivamente a levantar la mano y a decir, esto no está bien, necesito buscar ayuda. Uno, tomar conciencia de cómo nos estamos sintiendo y atendernos, romper el paradigma de que la salud mental es algo que solamente, o que ir a psiquiatra es solamente para locos, igual que ir al psicólogo. Ya estamos en otro momento de vida y así como nos atendemos un malestar del resto del cuerpo, pues la mente también necesita ser atendida. Y para las familias que acompañan a estas personas, pues también que sepan que hay estrategias con las que pueden también encontrar un mayor bienestar. Deseamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este episodio, que hayan aprendido y expandido un poquito más la percepción alrededor de este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes como Simplemente Somos Podcast, suscribirse a los canales para que estén siempre atentos a las últimas actualizaciones y a todas las sorpresas. Muchas gracias. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast. Bueno, en todas las plataformas de streaming. Y en YouTube. Y en YouTube. Chao. Wow.